Sí, muy buenos días a todos. Mi nombre es Frank Scandell, soy director de socios institucionales de Odisea. Estoy reemplazando temporalmente a nuestra presidenta Edoia Salazar, también directora de la cátedra, que se encuentra, como ya sabemos, nunca está ocupada y está volando de aquí a Bilbao ida y vuelta por un compromiso que no podía moverse, así que estará con nosotros más tarde. Mientras tanto, encantado de estar aquí con vosotros. Para quienes estuvisteis ayer, prometo solemnemente que no habrá explosiones de botellas con gas, ¿ok? Así que ya conocéis la historia. Muy bien. Y a todas las personas asistentes aquí y en presencial y las que tenemos ya online, muchas gracias por estar con nosotros. Para inaugurar esta segundo día de la cátedra, tenemos el honor de contar con Aleida Alcaide. Ella es ingeniera de telecomunicaciones, es directora general de inteligencia artificial en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, de la Transformación Digital para la Función Pública. Lidera además las políticas públicas de inteligencia artificial y el impulso de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, alineada con las iniciativas europeas de innovación y regulación. Y para darle el pistoletazo de salida a esta jornada, la directora Aleida Alcaide. Aleida. Bueno, pues muchísimas gracias, Fran. Es un placer para mí estar hoy aquí con los asistentes presenciales y también con los que estáis conectados online para, digamos, presentar una cátedra que no comienza, sino que lleva un recorrido ya importante y que ofrece resultados, ¿no? Yo creo que eso para nosotros es un motivo de gran ilusión en el Ministerio, porque este programa de cátedras, la llamamos cátedras ENIA, Cátedras de Inteligencia Artificial, arranca con una publicación de una convocatoria en julio del 2024, en el que finalmente, digamos, han sido adjudicatarias 20 cátedras por un importe total de 16 millones de euros. Estas cátedras son muy especiales porque son cátedras universidad-empresa. Es decir, lo que buscan precisamente es juntar y fusionar el mundo académico, digamos, más teórico, con un mundo mucho más práctico que es precisamente el de la empresa, y entre esos dos, esa combinación, digamos, conseguir dar resultados que, por un lado, pues, puedan utilizarse en la práctica y, por otro lado, digamos, ese pensamiento, digamos, sea cada vez más aplicado en las propias universidades. Ese era el objetivo fundamental de este programa. Este programa, como digo, arranca con la convocatoria en el 24, pero realmente las primeras cátedras empiezan a funcionar en el 2025. Y sí que me gustaría daros algunos datos de qué se ha conseguido desde que están en marcha estas 20 cátedras. Concretamente, para que os hagáis una idea, se han creado 2 spin-offs derivadas de estas cátedras, 169 empleos cualificados, 2 patentes, 228 artículos científicos, 47 aplicaciones innovadoras de utilidad en sectores sociales como la salud, la energía, la investigación o la administración pública y, por supuesto, en este caso, el impacto de la IA generativa en lo que son nuestros principios más éticos, 53 pruebas de concepto basadas y de productos basados en IA. Es decir, son resultados que dejan patente y claro que las políticas públicas de apoyo a la inteligencia artificial producen y, digamos, pueden traducirse en capacidades reales tanto en nuestro sistema científico y, por supuesto, en el sistema productivo. Hoy estamos en una de estas cátedras que creo que tiene un interés fundamental por todo lo que estamos viendo que está sucediendo precisamente por la aplicación de la inteligencia artificial. Una cátedra centrada en ver cuáles son los impactos de la IA generativa en distintos sectores, fundamentalmente primero en cómo nos afecta a nuestros derechos, cómo afecta al empleo, cómo afecta a la salud, pero desde un punto de vista ético, es decir, cuál es el rol ahora de los profesionales médicos y qué tienen que hacer con y acompañados con esta inteligencia artificial, y, por supuesto, en el ámbito, digamos, de la democracia, ¿no? Yo creo que es difícil imaginar un programa más pertinente para el momento que estamos viviendo en la actualidad. Está claro que estamos viviendo un cambio de época tecnológica. Evidentemente, esto trae derivadas económicas y trae consigo derivadas sociales de enorme calado. Yo creo que ya todos somos conscientes de que, a diferencia quizás de algunas otras tecnologías, esto no es una ola, esto ha venido para quedarse. Si hace ya 2 años yo creo que ya hablábamos de que 2024 era el año de los pilotos, 2025 ha sido claramente el año en el que la IA se está generalizando, más
en la sociedad, yo creo que de manera estructural en las empresas, pero evidentemente las revoluciones muchas veces vienen por el ámbito social y es lo que está sucediendo a día de hoy. Yo creo que es impensable ahora mismo pensar que en el futuro la gente no va a usar inteligencia artificial. Esto es como el móvil. Aquel que se renegaba, digamos, del móvil, al final lo ha tenido que utilizar. La inteligencia artificial, yo estoy convencida de que todos los que estáis en esta cátedra la usáis a diario, ya no solo para vuestro trabajo, sino también para buscar dónde ir de vacaciones y tener información sobre un determinado tema que os interesa, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial vemos cómo está cambiando el negocio de los buscadores. Los buscadores son herramientas esenciales en nuestro día a día y vemos cómo esto está empezando a alterarse y esto va a suceder ya no solo en el mundo personal, sino también, por supuesto, en el mundo empresarial, ¿no? Evidentemente, al afectar la inteligencia artificial a nuestro día a día, va a afectar considerablemente. Pues si en nuestro día a día analógico tenemos unas reglas de juego, tenemos normas, el derecho es un instrumento para de alguna manera vivir de una manera civilizada, en el mundo digital, con el impacto que va a generar esta tecnología, también necesitamos tener este instrumento para garantizar que vivimos en el mundo digital, digamos, de una manera civilizada, ¿no? Y esto se observa, evidentemente, el reto de introducir este instrumento, el derecho, en la ordenación, digamos, del espacio digital, es un reto muy considerable. Es un reto muy considerable. Por un lado, porque evidentemente la inteligencia artificial es una novedad extraordinariamente cambiante. Es decir, los sistemas autónomos pueden aprender ellos solos, pueden ir evolucionando y por lo tanto es necesario de alguna manera establecer salvaguardas para evitar pues, llegar a una situación caótica como muchas veces hemos visto ya por hacer la gracia, ¿no? en películas de ciencia ficción precisamente, ¿no? Evidentemente se están tensionando conceptos jurídicos que ya teníamos consolidados y que precisamente estáis analizando profundamente en esta cátedra. Algunos de ellos yo creo que vamos ya resolviéndolos, pero queda mucho también por aprender. Por un lado, de quién es la autoría de un resultado producido con inteligencia artificial. Por otro lado, cuál es la responsabilidad civil, digamos, de un daño, un perjuicio de un sistema de inteligencia artificial. Por supuesto, todo lo que se refiere a la protección de la privacidad en entornos en los que se utilizan de manera masiva los datos. Es decir, dilemas que tenemos que resolver en la medida de lo posible ex ante y no, digamos, ex post, cuando ya estamos en un juicio y hay que resolver sin ninguna norma, porque al final lo que estamos haciendo al final es, como digo, desproteger a los ciudadanos, ¿no? Tenemos que buscar el marco en el que los ciudadanos estén lo más protegidos posibles. Por otro lado, evidentemente, el ritmo de esta innovación es trepidante. Cada poco observamos que hay una nueva versión de un modelo de IA. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que incluso los grandes propietarios de modelos reconocen que debido a esta carrera tan vertiginosa que tienen y esta competición continua, están empezando a reducir sus controles para sacar estos modelos. Esto lo hemos visto el año pasado cuando salió una versión, no quiero tampoco mencionar modelos concretos, de un modelo de inteligencia artificial totalmente complaciente. ¿Quién no va a querer hablar con ese? Yo quiero que ese modelo sea mi mejor amigo porque me dice todos los días qué guapa soy, qué lista y que por supuesto sí, qué buena forma de pensar, ¿no? Es decir, nos da precisamente lo que queremos y al final preferimos tener un amigo así que un amigo que nos dice las cosas de verdad, ¿no? Entonces, esto evidentemente hay que controlarlo porque al final vamos a generar sino una sociedad completamente dependiente de los modelos. Y el tercer punto importante que tenemos que tener en cuenta es que estamos en una escala muy diferente, en una escala global. Evidentemente, hablamos de empresas y modelos que operan simultáneamente en muchos distintos tipos de jurisdicciones, ¿no? Mientras que los estados precisamente y las organizaciones internacionales siguen teniendo una base territorial. Esta desalineación de escalas precisamente tensiona la eficacia de la regulación y es importante que nos coordinemos a nivel global, porque evidentemente el juego de grandes empresas países pues cada vez está más igualado, ¿no? Encontramos grandes empresas que son casi como países y por lo tanto hablan de tú a tú con los países. Me comentaban alguna foto que surgía del IA Summit de India en el que nos encontrábamos presidentes de distintos países en una misma foto con presidentes de estas grandes empresas multinacionales, todos al mismo nivel, evidentemente pues porque la IA está cambiando mucho el orden de las cosas, ¿no? En este contexto, creo que es importante partir de una idea que a veces se pierde, ¿no? Y es que la inteligencia artificial
que en el reglamento de IA se regula como un producto, no es neutral. O sea, a diferencia de un ascensor, ¿vale? De un sistema sanitario, que son productos y que para poder ponerse en servicio o en mercado necesitan un marcado CE, para lo cual tienen que cumplir una serie de obligaciones, igual que la inteligencia artificial. En el caso de la inteligencia artificial, como digo, no es neutral. Trabaja en capas intelectuales más altas que otros productos que normalmente regulábamos en Europa, ¿no? Esto se palpa en que la inteligencia artificial, digamos, nace muchas veces con sesgos. Sesgos debido a los, por un lado, a los datos a lo mejor con los que ha sido entrenado, o sesgos porque el propio alineamiento ha buscado que esa inteligencia artificial, el alineamiento que se produce para conseguir dar el resultado que queremos con una inteligencia artificial, digamos, ha estado de alguna manera condicionado para que dé determinados resultados, para que una IA sea más de derechas, más de izquierda o más racista o menos racista. Es decir, se puede llegar a condicionar. Y esto es precisamente donde trabaja el reglamento de inteligencia artificial. El reglamento de inteligencia artificial se introduce para conseguir, en la medida de lo posible, que la inteligencia artificial que se pone en servicio sea neutral y que de alguna manera no condicione completamente a nuestros ciudadanos ya hacia un lado o hacia otro, sino que sea neutral. Esto es precisamente lo que introduce, como digo, las distintas obligaciones del reglamento solo sobre sistemas que puedan afectar a derechos fundamentales, que son los llamados sistemas de alto riesgo. Pero por un lado, como digo, tenemos el punto de ver la IA como producto y, por lo tanto, garantizar que cuando se pone en marcha en Europa cumple una serie de obligaciones, ¿no? Para reducir los riesgos precisamente de que no es neutral. Pero hay otra parte, otra fase que el reglamento no cubre completamente, y es el uso de la inteligencia artificial en distintos ámbitos. Yo creo que aquí lo estáis viendo en este congreso. Me encanta que se analice este tipo de cosas. Por ejemplo, me voy a... el otro día estuve viendo un vídeo de un investigador del CSIC que me gustó muchísimo en el cómo se está utilizando, cómo se puede llegar a utilizar mal la inteligencia artificial en el campo de la investigación. Nos podemos encontrar ahora mismo, según este profesor, el 50% de los papers publicados están generados con inteligencia artificial. El 50% de los papers, voy a dar el dato porque es tremendo, están generados con inteligencia artificial. Podemos llegar a una situación en la que los investigadores usen la inteligencia artificial malamente, preguntándole ideas para hacer un paper e incluso redactando el propio paper. Nos podemos encontrar de aquí a unos años en que la red está llena de papers generados con inteligencia artificial, con muy poca creatividad y, por supuesto, la capacidad investigadora puede verse muy reducida si no somos capaces de controlar nosotros previamente a esa inteligencia artificial. Yo me estoy poniendo un escenario ya tremendo de hacia dónde pueden ir las cosas, ¿no? Esto, digamos, el reglamento de inteligencia artificial no lo toca. Toca una parte en sistemas de alto riesgo de que está el llamado sesgo de habituación, ¿no? En el que se evita de alguna manera que una persona confíe plenamente en la inteligencia artificial, haciendo que se mitiguen riesgos de este tipo. La inteligencia artificial puede meter cosas mal a posta para decirle a la persona que lo está utilizando: aquí error, no me hagas caso porque te lo estoy diciendo mal intencionadamente para que el otro dude. Bueno, pues eso son cosas que se introducen en el reglamento de inteligencia artificial, ¿no? Pero por otro lado, hay sistemas, por ejemplo, en el ámbito de la investigación, que no son de alto riesgo. Esto no lo resolvemos con normas, esto lo resolvemos con educación, con cultura, con formación, con evangelización, con divulgación de qué puede suceder en el futuro si pasa esto, ¿no? Esto es un ejemplo porque vi un vídeo hace poco y me apetecía contarlo, me pareció muy interesante, pero el otro gran ejemplo yo creo que es, y lo hemos visto en noticias, ¿no? Jueces que tiran de la inteligencia artificial para redactar sus sentencias y hacen referencia a normativa de otro país o a sentencias que no existen. Evidentemente, esto ya vulnera completamente el derecho de las personas porque van a resultar en que una persona puede tener, pues desde luego, una determinada multa o una determinada pena sin que realmente haya habido un análisis sesudo propio de una persona humana sobre algo. Esos son malos usos de la inteligencia artificial que, como digo, el reglamento tampoco entra en profundidad y que depende de nuestra propia sociedad y de cátedras como esta, el pensar hasta dónde tenemos que ir y qué tenemos que hacer desde la administración pública y también desde el ámbito privado. Como digo, la inteligencia artificial se puede usar bien, se puede usar mal, hay que evangelizar, tiene usos maliciosos, es decir, se puede utilizar muy malamente. Yo creo que el ejemplo de Grok es un claro ejemplo, ya no tanto por el modelo en sí mismo, sino cómo las personas al final, haciendo uso de este modelo, pues aprovechan y te desnudan, ¿no? Desnudan a una persona generándole un problema pues, muy grande en su vida personal, ¿no?
Esto evidentemente tenemos que hacer algo. Nosotros desde España estamos promoviendo que en la modificación del reglamento de IA, el famoso ómnibus de inteligencia artificial, se incluya como sistema prohibido este tipo de sistemas digamos, que alteran o que generan imágenes sexuales no consentidas y, por supuesto, que de alguna manera generan pues un problema o sea, tienen impacto en imágenes de abuso infantil que no podemos, los famosos CESAM, que creemos que hay que prohibir a través del reglamento de inteligencia artificial tal cual lo ha sucedido. Y esto mismo que os estoy diciendo precisamente viene en el reciente informe publicado del Informe Internacional sobre Seguridad de la Inteligencia Artificial, 2020-26, encargado por la cumbre de Bletchley Park, del IA Summit que se celebró en Londres ya hace 2 años, en el que precisamente lo que nos dicen es interesante, que dice que cada vez es más difícil, lo lidera Joshua Bengio, es más difícil realizar pruebas de seguridad antes del despliegue porque los modelos se comportan de manera distinta en entornos de prueba y en el mundo real. O sea, ¿ante qué peligro estamos, ¿no? Evidentemente, yo no quiero tampoco dar mensajes catastrofistas, y más son cuestiones que tenemos que gestionar porque, desde luego, la inteligencia artificial es beneficiosa, ha venido para quedarse y, desde luego, yo creo, francamente, que hay que impulsarla, ¿no? Impulsarla siempre con sentido común. Yo creo, como digo, por ir terminando y ya daros paso a las mesas donde vais a debatir de estos temas, que precisamente en cátedras como estas podemos analizar el impacto de la inteligencia artificial, participar y coparticipar con este talento en las universidades, las empresas, las asociaciones y la propia administración, construir una sociedad futura mucho más plena de capacidades para que la tecnología no acabe controlándonos y seamos nosotros precisamente los que controlemos en todo momento a la tecnología, que en el fondo tenemos que verla como una herramienta. Muchísimas gracias.